el país más africano de América. Una tierra que vivió una importante revolución, la primera de América Latina que le permitió abolir la esclavitud y formar la república. Una zona llena de pobreza, brujería, secretos y un legado cultural invaluable. Una isla que vive con constantes problemáticas, y que pese a ser hermana en tierra de la vecina República Dominicana y la española diverge mucho de esta. Más que textos, hoy quiero que escuches el siguiente audio de uno de los comunicadores que más escucho, es el programa radial Espacio en Blanco conducido por Miguel Blanco, donde en este episodio se analiza la situación de este lugar. Para agregar, anexo imágenes del fotógrafo Luis Gabú, que visitó al país y ha logrado tomas magníficas. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos en este verano caluroso y ya estamos dispuestos para acompañaros a lo largo de todo este mes para disfrutar juntos del placer de escuchar la radio. Esto es Radio Nacional y aquí estamos ya abriendo el espacio en blanco cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias hasta las 4 tenemos las 3 en Canarias para ofreceros un viaje único por esos mundos del misterio con temas que solo aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar. Para todo este mes que te deseamos relajado si estás de vacaciones o provechoso si estás trabajando, hemos preparado una serie de programas especiales que te recomendamos que no te pierdas. Un montón de nuevos interesantes temas e invitados especiales os esperan a lo largo de las próximas semanas y solo con un deseo de que disfrutes de la compañía de la radio, la de Radio Nacional y sobre todo de que obtengamos respuestas en este mundo del misterio. Con los saludos y la gratitud de todo el equipo, incluido nuestro técnico César Díaz Azcárate, que esta noche controla nuestro mágico sonido, os dejamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche. Ya tenemos todo listo. El misterio, una noche más, nos espera. Y hoy nos llevará a descubrir algunos de los mundos más siniestros que puedan existir. Ocurrirá durante nuestros primeros minutos. El destino, Haití, la primera república negra en independizarse del mundo y el único país, según cuentan, consagrado al diablo. Sus montañas, bosques, ríos y ciudades esconden uno de los secretos más intensos que jamás se haya vivido: el vudú. Esta noche partimos en compañía de nuestro primer invitado a descubrirlo y será apasionante. Habrá más, un nuevo viaje hacia un lugar de reencuentro. Encuentro entre las culturas del norte y del sur. Encuentro de civilizaciones y de los seres vivos más grandes del planeta.
Nos referimos a Osa, una península poco conocida que guarda muchos secretos. Nuestro segundo invitado los conoce bien. Esta noche viene dispuesto a desvelarlo. Y para terminar, veremos cómo la física cuántica se acerca cada día más a este mundo del misterio que aquí tanto nos gusta. Un nuevo y apasionante viaje está ya listo. Ojalá os sirva para disfrutar de estas noches de verano en las que el misterio está más cerca de nosotros. Ahí están nuestras intenciones esta noche, un montón, una variada selección de diferentes temas. Pero sin perder más tiempo nos vamos a un país poderoso, un país donde el misterio forma parte de la vida de sus gentes. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Viajamos ahora a uno de los países más pobres del mundo, un universo que cuesta comprender. Ocupa la mitad de la isla La Española, el primer lugar que pisó Colón en su primer viaje a América, y es conocido por la leyenda de los muertos vivientes y el vudú. Nos referimos a Haití, un lugar único, lleno de misterios y terrores que se funden con los tambores. Nuestro siguiente invitado nos invita a un viaje por las entrañas más descarnadas y enigmáticas de este desconocido lugar. Si hay lugares en el mundo que ponen los pelos de punta, uno de ellos sin duda es Haití. Y hasta allí nos vamos con nuestro invitado, al que vamos a saludar, Luis Gabú. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tan loco de ir a Haití? Bueno, en aquellos momentos estaba un poco loco y en estos momentos casi es de loco estar en este país. O sea, que... Sí, la verdad que sí. Déjame que te presente. Luis Gabú, fotógrafo. Dame tu página web porque quiero que nuestros oyentes vean algunas de las impresionantísimas fotografías que tienes. Es Luis Gabú, G-A-B-U, luisgabú.com. luisgabú.com. Os recomiendo que echéis un vistacito a la página mientras estáis escuchando esto porque son increíbles. Has hecho varias series de fotografías, burdeles en Asia, cristianos puros de África, vudú. Qué diferente es la gente en el mundo, ¿verdad, Luis? Como una primera reflexión antes de irnos a Haití. Qué suerte que la gente sea tan diferente, ¿no? Que lo malo de la globalización es que nos está haciendo todos iguales, ¿no? También es verdad. Esa es la gran desgracia. Qué suerte que la gente sea tan diferente, ¿no? También es verdad. Supongo que habrás visto en esos viajes que has hecho por el mundo cosas muy duras, ¿no? Lo de los burdeles en Asia, quizá te cite otra vez para hablar de ello, debe ser tremendo, ¿no? Esas niñas, a veces menores, ¿no? Bueno, yo, para ser sincero, no voy a armar. Yo me considero más artista que fotógrafo. Sí. En el sentido de que yo busco obras de arte, ¿no? Si tienen un carácter testimonial, mucho mejor, ¿no? Entonces trato de que tengan carácter testimonial, pero que sean obras de arte, que sean muy buenas fotografías, no apretar un botón y salir, lo que hace un fotoperiodista, ¿no? Con relación al tema de las niñas en Asia, yo en los sitios que estuve no vi niñas. Otra cosa es que si tú quieres buscar escándalo, o quieres buscar una noticia fácil, o quieres buscar tal, si tú coges a imagínate, en una de esas zonas estaban ex soldados de la guerra de Vietnam, que son cachalotes con 60 años o 60 y pico años ahora, que miden casi 2 metros. Si tú les haces la foto por detrás, cogido de la mano de una vietnamita, por ejemplo, es decir, claro, padece su nieta, o padece mucho más. ¿Por qué? Porque el cuerpo de una vietnamita es 1,55 m
delgadita, sin curvas, sin cuerpo, el pelo lisito, y claro, la foto la tienes, y además de apariencia parecen que tienen, incluso aunque tengan 27, 28 años, pues parece que tienen a lo mejor 12 años, ¿no? Posiblemente lo habrá, yo tengo que ser sincero, no puedo andar diciendo, inventando cosas, yo no vi mucho de eso, ¿no? Ya. Bueno, pero las fotografías son impresionantes, esas de burdeles en Asia, quizá lo dejemos para otro día, ¿vale? Sí. Porque si no vas a estar aquí 3 horas en el programa. Haití, ¿por qué Haití? ¿Qué te lleva a ti a ese país y cuándo llegas la primera vez? Bueno, yo había estado bastante en Guinea-Bissau en el final de la Guerra Civil, en los años 90, finales de los 90, y en Gabú concretamente. Gabú era un pueblo que quedaba allí en la zona entre Guinea-Bissau y Guinea-Conakry. ¿Igual que tu apellido? Es que cojo allí el nombre artístico. Ya. Cojo allí el seudónimo. Por una cuestión de marketing, entre comillas, ¿no? Marketing, y porque allí había la Guerra Civil, estaba en la capital muy fuerte, yo me desplacé a Gabú, y Gabú era como una paz, ¿no? Entonces chocaba que entre esta tensión que había en Bissau capital principalmente, ibas a Gabú, que te desplazabas, y había como más paz. Entonces me gustó el nombre de corto, empezaba lo de internet a funcionar, empezaba lo de Google, y yo llegué a la conclusión de que con mi apellido Luis López, si alguien me quería localizar por Google iba a ser imposible porque iban a aparecer miles, ¿no? Y decidí tomar como nombre artístico seudónimo Gabú, porque ahora de hecho si alguien entra en Google y pone Luis Gabú, aparezco yo exclusivamente, ¿no? Entonces, fue una cuestión romántica, por un lado, de que cogí ese pueblo, y por otra, pues práctica, ¿no? ¿Y por qué Haití? Te preguntaba. Porque en Gabú había mucha magia, ¿no? Había mucha magia, pero mezclada con el Islam. Era un sincretismo, la diferencia del vudú haitiano, que es sincretismo cristiano africano. Allí era más con el Islam, ¿no? Entonces, bueno, el arte africano, a mí el arte étnico africano, el tribal, siempre me gustó mucho. Todo lo que son las esculturas, como obras de arte y como algo más que puedan tener, ¿no? Entonces, Haití me parecía la África perdida, ¿no? Es decir, la más remota casi, ¿no? Porque había permanecido 200 años aislada desde la guerra de la independencia en 1804, es la primera república negra independiente del mundo, ¿no? Fuera de África, ¿no? El único país, dicen, consagrado al diablo. Pues no sé. No sé si lo sabías eso. Pero bueno, es muy extraño, es un país muy extraño, la gente es muy tensa en general, es muy tensa, ¿no? Es decir, de hecho, comparten isla con otra zona, ¿no? De República Dominicana, y son totalmente distintos, muy distintos. ¿Y te llevó allí el hecho de buscar la magia? Sí, de buscar sensaciones, buscar espiritualidad, ¿no? Es decir, la magia pues parte de la espiritualidad, ¿no? Es decir, esto que nos falta ahora, que hemos cambiado espiritualidad, hemos cogido lo material y nos olvidamos de la espiritualidad, pues allí quise hacer algo sobre la espiritualidad, y concretamente pues el vudú, que es lo más fuerte que tienen allí, ¿no? Ya. ¿Y qué año llegaste? Debí llegar en el 2001, creo que del 2001, 2002. Ya, ¿qué te encontraste cuando llegaste a Puerto Príncipe? Supongo que llegarías a Puerto Príncipe. Bueno, yo entré primero por el norte, por la frontera norte. ¿Cómo se llama aquella zona? Es Cabaitián. Cabaitián, sí. Entré por la frontera de Dajabón, Juana Méndez, y que era muy complicado, había que cruzar la frontera caminando, después era complicadísimo, la verdad es que en Haití era complicadísimo. Y allí después empecé avanzando. Yo fui muchas veces, y sobre todo a mí lo que me interesaba eran los brujos, ¿no? Es decir, era meterme en el ritual privado del brujo, del bokor, como se llama allí. Sí. Y un poco ir conociendo ese mundo, irme haciendo amigos, porque era muy difícil que te dejaran hacer fotos la primera vez. Tenías que mantener una estrategia, ¿no? Es decir, lo conocía, volvía a los 6 meses, porque si podías estar viviendo allí, pero el estar viviendo allí te iba a complicar más, porque ibas a llegar a cansar. Sí. Es decir, mientras que si tú tardas un tiempo largo en que te vean, cuando vuelves te reciben muy bien. ¿Entiendes? Porque no has sido pesado, entre comillas, ¿no? Y tienes que también estar 3 o 4 días, aprovechar y marcharte, ¿no? Entonces pues, me fui metiendo, fui entrando poco a poco en distintos rituales. Cuando fui consiguiendo hacer fotos, esas fotos me sirvieron para enseñárselas a otros brujos y que me permitieran acceder. Participé en rituales, traté de incorporarme, ¿no? A las danzas, a los entre comillas trances, ¿no? A la historia yo mismo también, ¿no? Y me fui poco a poco metiendo y entrando en rituales hasta que, bueno, hice bastantes, y hasta que ya conseguí uno, ¿no? Que fue el más potente que vi, que era con la sangre. Espera, no lo cuentas. Sí.
No te adelantes todavía, vamos paso a paso si te parece, ¿vale? Sí. ¿Encontraste algunos bokor? ¿Te invitaron a sus celebraciones? ¿Viste rituales de vudú? ¿Qué tipo de vudú? ¿O cómo era? ¿Qué es lo que viste? Bueno, el ritual que hace el brujo vudú, el bokor, el potente, normalmente es 1 o 2 veces al año. Tú después, aparte de eso, puedes ir a lo que, entre comillas, yo llamo tratamientos, ¿no? Es decir, que tú tienes un problema o quieres hacerle daño a alguien o quieres pedir protección o quieres pedir cosas y vas y entonces, pues eso, te lo resuelven, entre comillas, con una pequeña ceremonia que puede durar 30 minutos más o menos. Es donde utilizan los muñecos. A los muñecos en Haití no le clavan alfileres. Lo que sí se les hace es que se les asfixia, se les aprieta con cuerdas, con cordoncillos, cordones y se asfixia uno contra el otro, ¿no? Y eso es lo que un poco es el tratamiento, ¿no? El equivalente a lo que hace un médico aquí, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Yeah. Y después ya el potente, que es el ritual potente, ya donde invocan al diablo, donde invocan a los espíritus más potentes, eso suele ser 1 o 2 veces al año, cuando ellos consideran adecuado. De los más potentes que existí fue la reunión de varios bokors, que no es habitual que se junten 6 o 7 bokors para el ritual, porque ellos consideran que la presencia de los espíritus iba a ser muy potente, la presencia del diablo iba a ser muy potente, y necesitaban más de un bokor, ¿no? Es decir, necesitaban más de un policía, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y ese fue el que más me emocionó, ¿no? Y más te descoloca, ¿no? Ya, ahora nos lo cuentas, espera. Cuando estabas en esos rituales, supongo que con los tambores que te ponen los pelos de punta, veías cómo se incorporaban los loas. ¿Tú sentiste algo así? ¿Sentiste la espiritualidad de África? Hombre, sientes una historia muy extraña. De todas formas, yo voy como artista, entonces vas con un objetivo muy claro. Es decir, tienes que quitar de allí obras de arte, ¿no? Y tienes que fotografiar. Entonces muchas veces te abstraes de cosas, ¿no? Yeah. Tú vas a buscarte la vida allí, estar, sí tienes sensaciones, pero estás en otra historia, ¿no? Lo que sí notas es que, por ejemplo, yo al ritual más fuerte llegué agotado porque es que estaba lejos de esa zona. Me había un amigo mío que después murió en el terremoto, me había comentado de que tenía unos conocidos allí que tenían una zona de rituales muy fuertes. Me fui allí cansado, agotadísimo. Me acuerdo que justo de casualidad tuve suerte ese día, ¿no? Otras veces no, pero ese día tuve suerte que ese día por la noche había ritual. Me quedaba lejos de donde yo me estaba quedando a dormir, decidí quedarme allí. Yo llegaba a las 10 de la 11 de la mañana y estaba muy agotado. Me acuerdo que estaba muy agotado, ¿no? Y terminó el ritual y salías con una potencia. Sí. Vamos, es decir, sí te carga, ¿no? Y después ese ritmo hipnótico, ¿no? Es decir, el tambor, pum, 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 los codos, eso desde las aproximadamente 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta que amanece, más la atmósfera, más la humedad, más el sudor humano, ¿no? Y toda la energía que transmite a través del olfato, ¿no? Pero nos olvidamos mucho del olfato, ¿no? Es decir, una importancia muy grande en todo lo que es la espiritualidad, ¿no? Y pues al final sí te va cargando, ¿no? Te va cargando, te va metiendo y pues también te animaba mucho a tu historia, ¿no? Como artista, de captar esas fotos, ¿no? Es decir, porque te alimentaba. Y posiblemente si estuvieses en otro tipo de historia, a lo mejor no estabas tan cargado y estabas agotado y apático, ¿no? Es decir, y sin ganas ni de levantar la cámara, ¿no? Porque estás sin fuerzas, ¿no? Te notabas muy, muy potente, ¿no? Y el ritual fue muy potente, muy potente. Yo antes de que me cuentes ese ritual quiero situar también un poco el país, ¿no? Es un país que vas por la calle, tú decías que era la primera república negra que se había independizado en el mundo, vas por la calle y algunos te insultan llamándote blanco, ¿verdad? Sí, el haitiano es muy tenso, es muy difícil moverte tú solo por la calle, tienes que ir siempre acompañado. Yo en estas ocasiones iba con un pistolero. Además a mí me cogió la época de Aristide, cuando la expulsión de Aristide por parte del llamado ejército caníbal, ¿no? Sí. Que recuperaban un poco el ejército caníbal el nombre de los que habían luchado contra el ejército de Napoleón para independizarse en 1804, ¿no? Es que es un dato curioso, ¿no? Que aquí es que se independizan en 1804 cuando Napoleón arrasa Europa. Y se independizan además gracias a la fuerza del vudú. Es decir, los esclavos que se rebelan contra los franceses del ejército de Napoleón están marcados o dominados por los vudú. Es decir, eso les da una potencia muy grande, espiritual, interior y entre comillas mágica, y es algo parecido a lo que puede pasar pues con los que se estrellaron contra las Torres Gemelas, ¿no?
es decir, contra los islamistas kamikazes, ¿no? Contra eso. Es decir, entonces fue un ejército muy, muy potente, rebelde, ¿no? Venció el ejército de Napoleón y se hace famoso el vudú desde ese momento. Ya. ¿Ejército caníbal, Luis? ¿Por qué? ¿Porque practicaban el canibalismo? No, yo imagino que cuando fue como en cualquier guerra, ¿no? Pero hace 200 y pico años, mucho más, ¿no? Yo me imagino, pues bueno, cuando cogían soldados franceses o cuando del ejército de Napoleón, eso, pues bueno, les hacían de todo, ¿no? Es decir, pues entonces pues los comedían o había mil cosas y un poco le quedó lo del ejército caníbal, frase que no me la estoy inventando yo, frase que ha salido en el país en el 2004, cuando estoy yo allí y cuando se producen todas estas historias, no es una frase inventada por mí, ¿no? Cuando fue la expulsión de Aristides, quien llega a Puerto Príncipe desde el norte, desde Cabo Haitiano, y a mí me coincide estar con ellos, son los rebeldes no dejan de ser, eran el ejército haitiano, que lo habían desautorizado. ¿Tú estabas con ellos? Yo estaba con ellos porque, por desgracia, en su momento me metieron preso un día por culpa del macarra que llevaba al lado para protegerme, que les faltó, ¿sí? Y nos metieron a los dos. Después yo convencí a los que nos metieron allí presos de que que me acompañaba pues era para apartarme de los delincuentes, porque era una persona pues muy muy brava, muy arrogante, y para apartarte de los delincuentes no vas a ir con un santito, ¿no? Entonces, pero me buscó conflicto porque se puso borde con los militares, que aún no habían empezado las revueltas. Pero después, una vez salgo, tengo muy buena relación con ellos. Yo a veces cuando voy, en Haití es peligroso porque te pueden envenenar. Entonces yo llevaba la comida, y llevaba jamón envasado al vacío, y llevaba turrón blando. El turrón blando para que me diera muchas calorías y poder aguantar sin comer, tomando un plátano por allí en un mercado. Entonces me acuerdo pues que en la mochila llevaba un par de tabletas, las tomamos allí, bueno, estuvimos hablando, y me hice unas fotos con ellos. Después, cuando vuelvo a los 6 meses, empieza la revolución, y entonces me encuentro que tengo un problema con algunos. Y yo después ya siempre llevaba las fotos de ellos en los bolsillos. Pues yo sabía, si me vuelve a pasar algo, yo enseño la foto y voy a decir que soy amigo de ellos. Entonces ellos se sorprendieron mucho, ¿no?, de esa actitud. Y, ¿pero conoces a este? Sí. Y entonces me dejaron estar con ellos, ¿no? Y supongo que sería una experiencia increíble, ¿no? Sí, porque vivías otra historia, ¿no? Yo cuando llegabas aquí, te contaban las historias de Haití, allí cuando fueron las revueltas, decías, yo es que no me he enterado de nada, ¿no? Porque claro, allí no hay medios de comunicación, no hay absolutamente nada, y las historias con ellos son totalmente distintas a las que después salen, a lo mejor, ¿no? Las que tú vives, ¿no? Las historias efectivamente empiezan en el norte, empiezan a rebelarse, empiezan a avanzar hacia el sur, hacia Puerto Príncipe. Aristide se protege con la policía y con los delincuentes. Es el ejército de Aristide, por decirlo de alguna forma, era la policía y los delincuentes de barrios como City Soleil, ¿no? O Las Salinas o incluso Carrefour, que son los suburbios de Puerto Príncipe, ¿no? Y quien avanzaba era el ejército que eran rebeldes, ¿no? Pues porque no lo autorizaron, hasta que ya expulsaron del poder a Aristide y Aristide tuvo que escapar, ¿no? Entonces sí fueron historias muy llamativas, muy sorprendentes, y yo en medio de todo eso, que a mí no me interesaba, porque a mí lo que me interesaba era meterme en el mundo mío de los Bokors, ir conociendo más Bokors, ir metiéndome en más rituales, y bueno, pues por el medio de esa historia pues salió esto de los rebeldes, ¿no? Ahora volvemos con los Bokor. Están viendo tus fotografías, algunos compañeros dicen que son increíbles en la página web luisgabou.es. .com, perdón, www.luisgabou.com, echar un vistacito y ya veréis. Si en Google ponen Luis Gabou, sale enseguida. Ya aparece rápido. Vale, 2 datos quiero dar también del país y luego entramos en los brujos. Decían que había una costumbre hablando de caníbales, de cortar los testículos a los enemigos y hacérselo comer. ¿Es cierto esto o es una leyenda urbana? Hombre, yo no lo he visto. En Haití hay muchas cosas que suceden que no has visto, ¿no? Lo que he visto sí ha sido el collar de fuego, ¿no? ¿Qué es el collar de fuego? Es otra de las preguntas que te iba a hacer. Que es el de meterle a una persona 2 neumáticos y echarle gasolina y ponerla a rodarlo por las calles para que vean pues los rivales las actitudes, ¿no? O cuando son vencidos. Eso se hizo mucho en la época de los Totonacuts, y yo lo vi en esta época de Aristide en un momento determinado, y solo me coincidió ver uno, pero bueno, es verdad. Es coger a una persona viva, meterle 2 llantas, meterle gasolina y prenderle vivo. Claro, tú cuando le metes las 2 llantas... No se puede mover. Lo inmovilizas, ¿no? ¿Sabes? Pues las metes a presión, claro. Y una vez ahí lo tienes, eso es como un eje de un camión, ¿no? Entonces lo pones a rodar y le has echado gasolina y el hombre va rodando en las ruedas, echando fuego, claro, quemado. Tremendo. Has nombrado 2 lugares para mí simbólicos, Cité Soleil y Carrefour. Qué lugares tan increíbles, ¿no? La ciudad del sol, esa Cité Soleil.
Sí, sí. ¿Conociste a las monjas que están trabajando allí, españolas? No, porque yo fui muy libre, ¿no? Es decir, no, yo además fui muy directo a lo que a mí me interesaba, entonces yo no me podía andar despistando, ¿no? Ya. Pero qué lugares, ¿eh? Sí, Soleil es espectacular, ¿no? Es a mí la sensación, ¿no? De cuando era más joven, ¿no? De cuando la película un poco Mad Max, ¿no? A mí me quedaba esa película de Mad Max, ¿no? De que se destruía todo y de repente volvía a parecer todo caótico. Solo que mucho más bravo esto, ¿no? Porque a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en Haití cuando se estropea un coche, claro, no hay como aquí una grúa que se lo lleva, ¿no? El coche queda donde queda. Y los coches se estropean mucho porque son todos cacharros. Entonces cada uno arranca lo que puede y lo que quedan son los esqueletos, ¿no? Entonces, en Puerto Príncipe, en Cap Haitiano, sobre todo en las ciudades, la sensación es eso, ¿no? De esqueletos de cadáveres de coches, ¿no? Es decir, quedando allí, que quedan años y años allí, y esa sensación todo llena de mierda, las capas a lo mejor de porquería pues tenían pues medio metro. Es decir, y después hay la época de lluvias y la estación seca. La época de lluvia es mala porque llueve y ya te imaginas los barrizales que hay, ¿no? Todo insalubre, todo un olor pestilente, tal. Y es mala por eso, ¿no? Pero después llega la época seca y llega la otra estación y, por ejemplo, en Puerto Príncipe, en general en Haití, ¿no? Cuando hay un ciclón o algo, el viento. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa porquería que en la estación seca es polvo, lo que forma es unas nubes de polvo que estás metido eso, tragando polvo y tragando toda la porquería que está en el suelo, te la estás metiendo toda tú dentro, ¿no? Por esas nubes. Entonces nunca sabes qué época es mejor, ¿no? Si es la seca o la de lluvias, ¿no? La de lluvias tiene quizás el conveniente de los mosquitos, ¿no? Y de coger malaria, pero es la verdad es que y es una pena, ¿no? Pero bueno, y parece que está maldito, ¿no? Porque el tema del terremoto parece que, joder, que les viene todo a ellos, ¿no? Es decir, que las desgracias ya humanas y más las desgracias materiales les viene a ellos, ¿no? Y a mí lo del terremoto, un ritual vudú, después si queréis os lo cuento un poco más largo, pero comienza dándole latigazos al suelo para que el suelo se mueva y salgan los espíritus, ¿no? Y yo cuando fue lo del terremoto me quedaba con esa, ¿no? Que a mí lo de los latigazos al suelo antes de empezar el ritual y en el momento en que queman la cruz, que prenden fuego en torno a una cruz de hierro, ¿no? Para que empiecen a salir los espíritus y cogen con los látigos y empiezan a dar latigazos en el suelo, pues sí me planteaba, decía, bueno, ¿y por qué viene esta costumbre, no? A lo mejor viene que es que ya hubo terremotos mucho antes o que existen los espíritus, ¿no? Pero y salieron los espíritus de la tierra. En el terremoto hicieron mucho daño, ¿no? Mucho. Además yo coincidí de que pasé por la zona años antes, por la zona donde fue el epicentro, ¿no? La onda llega a Puerto Príncipe, pero el epicentro creo que estaba sobre 50 kilómetros al sur, y que es una zona montañosa, es muy llamativa, ¿no? Por unas montañas que caen picado, es una zona muy llamativa, ¿no? Pues así está el tema. Y si queréis después te explico un poco cómo empieza un ritual, cómo continúa. Sí, quiero que ahora ya entramos en el tema de los Bokor. Te hemos cortado un poquito, habíamos puesto música para pensar un poco de eso que estabas contando. Vamos a tu experiencia, ¿vale? ¿Cómo conociste a ese Bokor que llegaste a ese lugar? ¿Qué lugar era? No sé si quieres decirlo. ¿Llegaste cansado de ese ritual? Sí, era un suburbio. ¿En Puerto Príncipe? Sí. Ya. Te invitan, tienes la suerte de poder entrar dentro de esos rituales. Sí, yo voy a visitar a unas personas allí para conocerlos, ¿no? Pero siempre tienes que conocer y había visitado a muchos y no te sale el ritual cuando tú quieres, ¿no? De hecho, algunas veces tenías que esperar 6 meses, calcular cuando te decían ellos más o menos, o 5, y volver, ¿no? Tuve la suerte de que justo ese día, la mucha suerte, ¿no? De que justo ese día hubiese el ritual y además el más potente que vi, ¿no? Y allí ya... Se celebraba en un foro, Luis, en una foro para nuestros oyentes, es como una iglesia de vudú, ¿no? Para los haitianos. Sí, todos los rituales de los brujos, cada brujo tiene, por decirlo de alguna forma, su templo, ¿no? El templo de un Bokor normalmente es una casa, una chabola grande, una casa y con un dibujo en el centro. Una de la iconografía que más usan los Bokors es la de Santiago Matamoros. De hecho, uno de los proyectos míos era sobre Santiago Matamoros. Después te explica de él por qué del Santiago Matamoros en el vudú, ¿no? Y que es el caballo de Santiago en el caballo blanco y las cabezas de los modos en el suelo y él con la espata levantada, ¿no? Y a los lados, en una puerta a la izquierda de esa iconografía, una puerta de espíritus y a la otra puerta de espíritus, ¿no? Entonces delante de eso hay un espacio, un terreno,
y es donde se celebran los rituales, ¿no? ¿Y cómo fue el que tuviste? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un poco, ahora nos metemos en él si quieres. Todos los rituales más o menos son similares. La diferencia está en la potencia, ¿no? En la potencia que te transmite a ti ese ritual, ¿no? Es decir, el ritual normalmente empieza, hay una cruz, todos los brujos en el espacio, en el terreno que tienen una cruz de hierro clavada al suelo. En torno a esa cruz, en la cruz esa se le prende fuego. En torno a la cruz hay unos dibujos, la simbología vudú de los espíritus. Hay ron, hay perfume. Entonces se empieza tomando el ron y escupiendo en el ambiente para que se perfume el ambiente con el aroma del ron. Empiezan a darse latigazos al suelo mientras está ardiendo. La cruz no arde porque es de hierro, pero bueno, está inundada por fuego, ¿no? Y después eso es el comienzo, ¿no? En todo el tiempo están siempre los tambores y codos, pum 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 pum, el ritmo hipnótico, ¿no? El ritmo hipnótico y los codos. Entonces, una vez va avanzando, esto dura sobre 3, 4, 5 horas, depende. Empiezan las danzas, empiezan a danzar, danzas más o menos, pues eso, muy danza, no trance, ¿no? Una vez que van finalizando, eso va progresivamente, empiezan los trances. Entra una persona, entra un señor, entra un niño, pues la gente coincide, empieza a entrar en trances, unos más fuertes, unos más débiles, unos más sorprendentes, otros menos, ¿no? Porque pues ves a veces a ancianas muy mayores que casi les cuesta trabajo moverse y en el momento del trance y después que es inexplicable, ¿no? Es decir, cómo esta mujer se puede poner con esa tensión y con esos movimientos que a una persona de 18 años les costaría trabajo hacerlos, ¿no? Es decir, en ese momento están poseídos por los loas, por los espíritus. Una vez finalizan los trances, es el sacrificio. El sacrificio va a depender, puede ser una cabra o puede ser, en este caso el muy fuerte, como era un ritual muy muy potente, era un buey muy grande. Hay que tener en cuenta que en Haití conseguir un buey es complicado, es decir, porque no es, recientemente es un animal, un país que se pasa hambre, es complicado, ¿no? De ese buey lo matan, le quitan la sangre, le quitan el corazón, y después eso se le brinda el brujo, se sienta en un sitio y se lo brinda a todos, ¿no? Entonces van pasando todos a beber la sangre o a comer el corazón, ¿no? Hay imágenes en la página web de eso, ¿no? El color del vudú de los fieles o de los bokors principalmente son dos, el rojo y el azulón fuerte. Son los colores de la bandera haitiana, y la bandera haitiana sale en la época de la revuelta del ejército cuando vencen a Napoleón, de arrancarle a la bandera francesa el blanco, ¿no? En relación a que se expulsa al blanco de Haití, ¿no? Entonces, tú si juntas la bandera francesa, le quitas el blanco, te sale la haitiana, ¿no? Y esos son los colores que utilizan normalmente en la vestimenta en todos estos rituales, por eso el color del vudú, ¿no? Entonces es muy espectacular ver esas imágenes todas llenas de la gente toda ensangrentada, con los trajes todos rojos, con los paños rojos, con la atmósfera, con todo eso. De hecho, a mí me prohíben hacer esas fotos. ¿Te prohíben? Me prohíben, sí, me dicen, ahora va a empezar una cosa muy tal, guarda la cámara. Yo voy siempre con una mochila de pecho y meto la cámara adentro, ¿no? Yo cuando empecé a ver aquello, yo ya llevaba años yendo a Haití, había pasado muchos sacrificios, había ido a rituales, había estado en tal, y tenía mi nivel, por decirlo de alguna forma, mi listón ya muy alto, ¿no? Superarlo me hubiese costado mucho tiempo más, ¿no? Haití agota muchísimo, es un país que agota mucho, ¿no? Y yo cuando vi aquello dije, o lo hago de más riesgo, o yo para volver a encontrar esto necesito ya años. Yeah. Y yo ya no estoy dispuesta a pasar tanto sufrimiento aquí para encontrar otro así. Yo me voy a arriesgar y pase lo que pase. ¿Sacaste la cámara? Quité la cámara, me subí a un árbol, me escondí, de hecho en algunas imágenes se ven cómo están tomadas desde altura, y disparé. En ese momento así que conseguí me vieron, y me llamaron uno de los brujos que estaba allí y me dijo, has hecho esto, vas a tomar la sangre tú ahora. ¿Y tomaste la sangre? Y tuve que tomar la sangre. No es muy agradable, como tú comprenderás. Ya, no me cuentes, ya sé lo que es eso. Pero bueno, pero yo sabía que lo que llevaba ahí sí era muy potente y muy bueno, ¿no? Y además tuve la suerte de que a mí me dejaron, excepto esa parte, me dejaron fotografiar todo, ¿no? Con lo cual, lo que se ve en la página es una cosa, pero todo lo que hay es mucho, ¿no? A nivel antropológico, a nivel tal. Y además, yo toda la bibliografía, ¿no? Que
que yo he tenido, nunca he visto gente que haya llegado a eso, ¿no? Modestia aparte, ¿no? Ya me enseñarás las fotos, ¿vale? Sí. Espera un poquito. Seguro que las aventuras que nos puede contar Luis Gabú son muchas. Hay otras fotografías. ¿Has terminado ya de contar el ritual? ¿Cómo terminó? Y después, una vez que toman la sangre, ya la gente está muy extasiada, está muy tal, y ya poco a poco ya es muy tarde, ya a lo mejor empezó a lo mejor a las 9 de la noche concretamente, ¿no? Y terminó pues a las 4 de la mañana, ¿no? Es decir, han sido 7 horas con una intensidad brutal, ¿no? Es que se dice muy rápido 7 horas, ¿eh? Uh-huh. Y saliste, llevabas ya tu tesoro contigo, esas fotografías, y no te hicieron nada los Bokor, los brujos. ¿Te bendijeron? No. El problema allí en el ritual, en concreto, ¿no? Y en general con los brujos, la relación mía con ellos, ¿no? Es decir, siempre había vivido química, ¿no? Cuando tú ya notas que con un brujo no hay química, ya no vuelves a junto de él. Ajá. Es decir, hay química interior, hay química con las miradas, hay complicidad cuando tú lo miras. Yo no hablo creol, ¿no? Es decir, entonces todo mi lenguaje es con los ojos, ¿no? Cuando te preguntan, ¿tú sabes idiomas? Porque has estado en muchos sitios, mira, yo los idiomas son los de la mirada, ¿no? Y hay que saber mirar a los ojos, ¿no? Y comunicarse, ¿no? Entonces, con los Bokors allí no tienes el problema lo tienes fuera, porque alguien que haya podido estar en el ritual, tú sales de allí a las 4 de la mañana y te matan. Saben que llevas una cámara y te matan. ¿Entiendes? Es decir, en cierto sentido, cuando tú estás en el ritual estás protegido de espíritus y de no espíritus. Uh-huh. El problema es cuando acaba eso, ¿no? Yeah. Imagínate, a las 4 de la mañana en un suburbio, la persona que me acompañaba tenía miedo, no quiso que sea el ritual, el haitiano. Yo tengo que buscarme la vida allí en la casa de una persona que estuvo en la ceremonia, quedarme allí hasta que amanezca. Es decir, es una sensación muy extraña, tú no sabes, estás muy vendido, ¿no? Es decir, la sensación que tenías cuando estabas allí, me preguntabas la sensación, es decir, ¿qué hago yo aquí en medio de todo esto, no? Yo solo aquí en medio de todo esto, ¿no? Qué vendido estoy, ¿no? Es decir, además, yo cuando fui a alguna de ahora están los soldados de Naciones Unidas, no estaban soldados de Naciones Unidas, es decir, no había nadie. Y extranjeros allí no hay prácticamente. Ya. Termina esa experiencia. Hay otras fotografías que a mí me han llamado mucho la atención de gente metida en el barro, y hay una de un machete que es tremenda. No sé si es un hombre o una mujer, te lo preguntaba, me dices que es un hombre. ¿Qué ocurre? ¿Eso es una ceremonia? ¿Esas fotografías responden a un ritual? Sí, responden a un ritual, lo que pasa es que dentro del ritual responden más al enfrentamiento, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Y no es que sea un sacrificio de un ritual, ¿no? Responden a un enfrentamiento. En Haití enfrentamientos son normales, porque siempre andan pues peleándose o siempre andan tal, y ahí sí creó mucha tensión, yo no sé exactamente cómo surgió, ni sé cómo quedó, porque yo en el momento que tomé las fotografías tienes que ser muy rápido de reflejos, ¿no? Y en el momento que se produce eso, ya se forma una confusión, ya te empujan, a mí me intentan quitar la cámara, y ya el que me acompaña tiene que enfrentarse, y ya nos escapamos corriendo de allí, ¿no? Yo imagino que un machetazo se lo dio, pero ya te digo, no recuerdo nada, pero cuando esto es todo muy rápido, ¿no? Cuando hay un incidente es todo a una velocidad brutal, ¿no? Entonces tú estás mirando detrás de un objetivo, ¿no? Entonces no te das cuenta, sí que bajas la cámara, no te das cuenta ya de lo que sucede, porque va todo muy rápido, ¿no? Ya, la imagen es tremenda, de pavor, de brutalidad. Yo te voy a contar la sensación más escalofriante que pasé. Por favor. Casi para terminar. Aunque te emplazo que vengas al programa más veces, ¿vale? Muy bien. ¿Estás cómodo? ¿Has estado cómodo? Sí, muy cómodo. Vale, pues quiero que vengas más veces a disfrutar de estas aventuras. Pues te comento, ¿no? Y ahora hablando un poco de la magia, del vudú, de lo que tiene de magia o de tal. Es decir, yo en estos momentos, si la conversación que tengo contigo, si sucede hace 200 años, tú serías un brujo. Porque alguien que es capaz de hablar desde un sitio y su voz oírse desde un aparatito a cientos de kilómetros, es un brujo. Yeah. Una televisión hace 200 años sería un objeto de brujería, y más en la Inquisición. Es decir, sería para matarlo, ¿no? Sí, entonces todo lo que ahora es espiritualidad o magia o brujería o vudú, y ahora no tiene una explicación científica, posiblemente dentro de 2000 años se estén riendo de nosotros y tenga una explicación científica. Pues una explicación puede ser que tú tengas una capacidad de intuición muy grande, y eso te permita pues adivinar cosas que puedan suceder en un futuro, ¿no? Es decir, a mí lo que me sucede así un poco más tarde, además fue justo después de los rituales. A mí esa ceremonia duraba 2 días. El primer día, que fue esta fuerte,
que fue cuando se tomaba la sangre para alimentar al diablo que tú tenías dentro para que no te comiera a ti las entrañas, ¿no? Es decir, y el corazón y todo eso. Entonces te decían, tú vas a los espíritus van a estar 3 días. El primero es el día del fuerte, cuando se calma el diablo. El segundo es un día de celebración, porque se ha vencido al diablo, ya no te va a comer las entrañas, y entonces era todo de bailes, no hubo así celebración o ritual, ni trances, ni nada. Y el tercero te va a suceder algo extraño en algún sitio, en los próximos días. ¿Y te sucedió? Y entonces, sí, yo estaba durmiendo, estaba en Puerto Príncipe, capital. ¿Estabas en algún hotel o vivías en casa de gente? No, en casa de unos haitianos, que uno tenía una academia allí de idiomas. Y, hay que echarle valor, Luis. Sí, hombre, se supone que era gente un poco tal, pero bueno, sí, vivías en una zona, pues, no era el suburbio de City Soleil, pero era una zona tal, ¿no? Y se te ponían los pelos ir a dormir allí, ¿no? Pero bueno. Y entonces me quedaba en la casa de él. Era cuando ya habían expulsado a Aristide del gobierno. Lo que pasa que estaba habiendo enfrentamientos y estaba habiendo tal. Entonces, pues yo me marchaba para otra ciudad. Al día siguiente y me voy a dormir y estás durmiendo y quizás una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Que siempre le tenías miedo a dormir, ¿no? Cuando en Haití lo peor es dormir, porque nunca sabes si te pueden despertar en un asalto, si te puede pasar algo. Entonces estás durmiendo tranquilo a las 2, 3 de la mañana y de repente de la casa de al lado oigo pero así larguísimo. Entonces, tú en ese momento te despiertas, que dices, estoy soñando, no estoy soñando, ¿esto qué es? No, es decir, y la sensación es de quererte escapar corriendo, es decir, dejar aquello y olvidarte, es decir, de muy extraño, ¿no? Y justo del otro lado de la casa, en la otra zona, se oyen un montón de disparos y al día siguiente le pregunto a la gente de la casa, oye, lo de los gritos, y nadie me contesta. Y le digo, y me dice, no, hubo disparos. En el otro lado mataron a 3 personas. Y dije yo, sí, pero antes hubo unos gritos. Y nadie me quería responder a eso. ¿Nunca supiste qué fue? Nunca supe qué fue. La sensación que tenías es porque esa persona, esa mujer, en teoría, fue un grito así, en el momento fue un grito extraño, es decir, como si estuviese ella durmiendo y de repente pudiera intuir que iba a haber muerte, ¿no? Pues 2 o 3 minutos después, porque además los disparos después de que ella calla son 2 o 3 minutos y de otra zona opuesta, ¿no? Es decir, es quizás esa capacidad de poder intuir, ¿no? Intuir que va a pasar algo malo, ¿no? Y a lo mejor pues reaccionar de esa forma, ¿no? Es decir, eso posiblemente dentro de 2, 3 mil años tenga una explicación científica, ¿no? Es decir, una onda de radio, una emisora de radio, no dejan de ser espíritus, es decir, las palabras llegan por el aire, ¿no? Es decir, pues posiblemente haya el cerebro dicen que está muy poco desarrollado, ¿no? Es decir, la potencia del cerebro, ¿no? Es decir, que ha habido un desarrollo, entre comillas, tecnológico que nos parece actual muy avanzado, pero el cerebro seguimos pensando casi como hace pues 2000 años, ¿no? Es decir, ha avanzado muy poco la potencia del cerebro y posiblemente el cerebro tenga partes en que sea capaz de predecir el mal o de predecir algo bueno o malo, ¿no? Es decir, posiblemente en gente como los haitianos, que no están tan globalizados ni están tan mecanizados como nosotros, porque cada vez nosotros a las multinacionales principalmente, ¿no? Para que consumamos productos, les interesa que seamos más iguales y les interesa que perdamos la capacidad de intuición, es decir, y les interesa, bueno, eso, que perdamos muchas cosas, igual que dentro de 200 años se calcula que perderemos prácticamente todo el olfato, porque no es necesario para vivir, ¿no? La intuición en territorios como Haití es necesaria para vivir, porque nada es previsible. Entonces, esa capacidad de intuición te va a permitir adelantarte a acontecimientos, ¿no? Y a lo mejor lo tienen mucho más desarrollado con nosotros y son capaces de predecir cosas que aquí es imposible por esta mecanización, ¿no? A la que estamos sometidos. Me gustaría preguntarte, estamos fuera de tiempo, si viste Zombies, pero ¿lo dejamos para otra ocasión? Pues muy bien. ¿Sabes lo que decían a veces cuando estábamos nosotros por allí con ellos? Que la magia es la magia y no tiene explicación. A lo mejor nunca llegamos a explicar las cosas que ocurren en Haití. ¿Lo recomendarías? ¿Vas a volver a Haití? Sí, has dejado allí mucha gente, has dejado amigos Bokor, ¿no? Es decir, y a mí el ritual yo no volví al ritual ¿no? Me hubiese mucho gustado ir, pero a mí allí me llevó un amigo, entre comillas, de un amigo que era un cacique, ¿no? Es decir, después yo tuve ciertos problemas fuera de eso, entonces, problemas porque me pedía mucho dinero, cosas de él, ¿no? Es decir,
Y yo no se lo pude dar porque, claro, cuando te piden dinero, a lo mejor te piden $5.000 o $6.000, ¿no? Para arreglar algo. Él tenía una pequeña emisora de radio, ¿no? Y se le había reventado un rayo, me pidió algo de dinero, y él pues se disculpa. Y entonces volver allí sin tener la química perfecta con él me daba miedo, no por los bocor, sino el salir de allí que me mataran. Ya. Pero yo quedé muy enganchado a ese ritual, ¿no? A mí me dio una fuerza brutal, me engancha, ¿no? Y yo a veces veo todas las fotografías que tengo, ¿no? De ese momento y de ese ritual, y la verdad es que engancha, ¿no? Y quizás es eso, que nos han metido mucho en lo material, y lo espiritual se está abandonando, ¿no? Y lo espiritual es muy necesario para vivir. Ya. Luis Gabú estuvo con nosotros esta noche contándonos algunas aventuras de Haití. Página web de nuevo para que nuestros oyentes la vean, repítela. luisgabú.com. www.luisgabú.com. Gracias, Luis. Seguiremos viajando contigo, no a Haití. Yo no quiero volver a Haití más, pero seguiremos viajando contigo, ¿vale? Muy bien. Fuerte abrazo. Suerte y mucha espiritualidad para todos. Sí, señor. Gracias. Bueno, fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.